Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Quien les habla, el profesor Emerson Yaranga Berrocal, del área de comunicación. Vamos a trabajar en esta oportunidad un tema muy importante, en este caso lo que es la, la realidad lingüística del Perú 2. ¿Por qué 2, profe? Porque bueno, ustedes ya saben que en las clases presenciales que nosotros teníamos, en las 2 o 3 primeras semanas que hemos asistido en marzo, ya hemos trabajado en sí qué es la realidad lingüística. En todo caso, vamos a recordar un poco de lo que ya habíamos trabajado. Pero, profe, entonces, ¿por qué estamos repitiendo el tema? Porque, bueno, la capacidad y la competencia en este caso van a ser diferentes. Eso quiero que entiendan. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a trabajar la competencia de escribe, ¿no? Escribe textos en su lengua materna, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos la competencia de escribe diferentes textos en lengua materna, vamos a trabajar también otra capacidad y otro desempeño. En este caso, el desempeño que vamos a trabajar sería mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria sobre la realidad lingüística del Perú. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a trabajar para esta competencia y para esta clase. Pero lo que quiero hacer ahora, porque todavía no es la clase, solamente es una introducción, lo que quiero hacer ahora es recordar lo que ya habíamos trabajado anteriormente. ¿Por qué, profesor? Porque de eso depende a lo que nosotros vamos a producir, a lo que nosotros vamos a escribir más adelante, ¿ok? Entonces, la realidad lingüística del Perú. Cuando hablábamos de la realidad lingüística del Perú, niños, estamos hablando pues de las diferentes lenguas que se hablan en el Perú, ¿no? Ya sean lenguas amerindias o lenguas no amerindias, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Estábamos hablando en clase, estamos recordando, ahí está nuestro pequeño niñito que se está recordando, profe, yo sé, dice, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de la diversidad lingüística del Perú, estamos hablando, pues, para empezar, de dos grupos muy importantes, ¿no? De las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas lenguas que surgieron aquí, en este caso, en el Perú, ¿no? Así que hablamos netamente del Perú, lenguas que surgieron en Perú, ¿ok? Lenguas que surgieron, que son autóctonas, oriundas del Perú. ¿Ok? Y las lenguas no amerindias serían pues las lenguas que no surgieron, que no son autóctonas, que no son oriundas del Perú, que han llegado de otros continentes o de otros países, ¿ok? Ahora, pero profe, ¿por qué no amerindia? Es que por eso les resalto, no solamente quiero enfocarme en lo que es Perú, porque en realidad cuando dice lenguas amerindias hace referencia a las lenguas que son oriundas de toda América Latina o América del Sur, ¿ok? Entonces, y las lenguas no amerindias serían pues aquellas lenguas que no son de América del Sur. Y cuando hablamos de América del Sur, no solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando de los diferentes países que lo componen. Pero en este caso quiero enfocarme en Perú, ¿ok? Entonces hay que entenderlo por ese lado. Lenguas amerindias, aquellas que surgieron, aparecieron, que son autóctonas, originarias del Perú. ¿Ok? O de América del Sur, como quieras. Y lenguas no amerindias son aquellas lenguas que no son oriundas, no son autóctonas del Perú o de América del Sur, sino necesariamente han llegado de otros países, han llegado de otros continentes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ve? Y las lenguas amerindias que se dividen en dos grupos, ¿no? Las lenguas del grupo andino y las lenguas amerindias del grupo amazónico. En el grupo andino, hasta la actualidad, tenemos un aproximadamente en total, lenguas autóctonas del Perú, un total de 47 lenguas, ¿no? Que se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son, profesor? Las lenguas, el grupo andino y las lenguas del grupo amazónico, que son 2 familias para las andinas y 16 familias para el grupo amazónico. ¿No? Ahora, en cambio, las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que provienen de otro continente, de otros países, como en este caso el castellano español, que ustedes ya lo conocen, el castellano pues es proveniente de España, Europa, ¿ok? ¿Qué más? El japonés, el chino, el francés, el italiano, el portugués, entre otras lenguas que han llegado a nuestro continente, ¿ok? Entonces, entendemos esa pequeña clasificación de lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿ok? Ahora, recuerda que estamos solamente haciendo estamos recordando lo que ya habíamos trabajado. A ver, el otro. En este caso, vamos a trabajar ahora
lo que son las lenguas originarias del Perú. Claro, a grosso modo habíamos dicho ya en la anterior diapositiva que eran 47, ¿no? Y en realidad sí, son 47 lenguas, ¿no? Aproximadamente. Ahora, de las cuales hemos dicho pues que se dividen más o menos en 18 familias, ¿cierto? Familias lingüísticas, ¿ok? O grupos lingüísticos. En este caso tenemos el arahuá, el arawak, el aru, el bora, el cahuapana, el Carabut, el Huitoto, el Jíbaro, el Candosi, el Muniche, el Pano, el Peba Yagua, el Quechua, el Tacana, el Ticuna, el Tupi Guaraní y el Záparo, que serían en este caso las familias lingüísticas, ¿no? Y cada familia lingüística va a tener pues un cierto número de lenguas que pertenecen a esa familia lingüística. Por ejemplo, algo que se nos acerca a nosotros sería pues lo que son el quechua y el aymara, por ejemplo. Entonces, si nos vamos al quechua, estaremos pues en la familia quechua, ¿no? Ahora recuerda pues que hay quechua central, quechua sureño, ¿ok? Quechua huanca, quechua chanca, ¿no? Entre esos grupos, ¿no? Que se clasifican, ¿no? Entonces, bueno, esos serían ya los dialectos del quechua, ¿no? Entonces vamos a entender algo muy, muy claro. Tenemos clasificación general, tenemos las lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Ahora, hacemos un lado las lenguas no amerindias y nos enfocamos en las lenguas amerindias, o sea, lenguas originarias en el Perú. Esas lenguas originarias del Perú, que son 47, se dividen en cuanto hemos dicho en 18 familias, ¿no? Aproximadamente. Ahora, esas 18 familias, de las cuales 2 familias pertenecen a lo que es al grupo andino, y 16 familias restantes que pertenecen al grupo amazónico. ¿Qué quiere decir, profesor? Que hay más lenguas en la Amazonía que en la sierra. Mejor entender. Viendo algunos reportajes, estamos viendo pues que en la sierra exactamente tenemos pues un aproximado de 4 lenguas y las restantes 43 lenguas estarían ¿dónde, profesor? En la Amazonía. ¿Ok, niño? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ahora, hay que recordar pues que hay lenguas en peligro de extinción, lenguas que se habla mayor cantidad de hablantes, en este caso el quechua y el aymara, ¿no? Por eso son también ya declaradas, han sido declaradas como lenguas oficiales del Perú. ¿Ok? Ahora, muy bien. Seguimos. Algo que también hay que entender. Profesor, cuando hablamos de la realidad lingüística del Perú, no solo hay que hablar pues de las lenguas autóctonas oriundas del Perú, sino también vamos a hablar del castellano, ya que el castellano es parte de nuestra lengua que nosotros utilizamos en nuestro territorio, ¿ok? Claro que el castellano ya sería una lengua no amerindia, ¿no? Una lengua proveniente de la península ibérica, de España, Europa, ¿ok? Ahora, pero el castellano en sí en el Perú también tiene variaciones, ¿ok? Y eso hay que entenderlo bien. Por ejemplo, el castellano hablado en el Perú presenta variedades según algunos factores. ¿Qué factores? El factor geográfico, el factor social, el factor situacional y el factor adquisicional. Entonces, sí, tiene pues diferentes factores que van a hacer que la lengua castellana en sí que nosotros hablamos va a presentar diferentes variaciones, ¿ok? Por lo tanto, tenemos la variación geográfica, la variación social, variación situacional y variación adquisicional. Ahora, variación geográfica. A esta variación geográfica hace referencia, en este caso, a la variación que se da de la lengua por el territorio o la región donde se ubica. Por ejemplo, es muy diferente cómo habla un huancaíno frente a un piurano, o frente a un cusqueño, o frente a un ayacuchano. O sea, ahí va a incluir diferentes, ¿no? Diferentes aspectos. Por ejemplo, puede ser la entonación, puede ser el orden sintáctico, puede ser la pronunciación, ¿ok? Incluso puede ser el vocabulario en sí. Entonces, va este castellano que se habla tanto en Huancayo, tanto en Lima, tanto en Piura, tanto en Cusco y tanto en otras regiones, presentan variaciones, ¿no? Y claro que en este caso estaríamos hablando de la variación geográfica por diferentes aspectos. En este caso, variación geográfica se refiere a la variación de una lengua de acuerdo a la ubicación territorial o a la ubicación en qué región se encuentra. ¿Okay? A la variación social, claro. Una lengua, en este caso el castellano, estamos hablando netamente del castellano, va a variar también de acuerdo a la edad. No es igual que habla un niño, que habla un adolescente, un joven, un adulto,
anciano, ¿ok? Tampoco es igual que un castellano que habla una femenina, una mujer, frente a un varón, ¿no? Su entonación, su ritmo, ¿ok? Entonces, incluso su tono de voz, o sea, acá va a presentar diferentes variaciones. Entonces, a eso viene lo que es la variación social, ¿ok? Y la clase social también, claro, pues, ¿no, profesor? Es muy diferente que habla, pues, un pobre, o uno de la clase baja, vamos a llamarlo así, si hablamos de clases sociales, otro de la clase media y otro de la clase alta, ¿no? Muy bien. Ahora el otro, variación situacional. En este caso estamos hablando, pues, de las variaciones de la lengua de acuerdo a un contexto, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy en una reunión en familia, ¿no? Mi manejo del castellano será pues un castellano coloquial, un castellano más ameno, ¿no? O si estoy en una reunión, en una exposición, en un debate, entonces mi manejo del castellano será pues un castellano más formal, ¿ok? Un castellano más, digamos, más uniforme, no sé, ¿no? Como en el caso más formal para que la gente lo pueda entender, ¿no? Entonces, eso va a depender del contexto, la situación, la circunstancia en la cual tú estás practicando este castellano, ¿ok? Ahora, la variación adquisicional, en este caso estaremos hablando cuando una persona va a utilizar el castellano en un proceso de aprendizaje de otra lengua más. Por ejemplo, yo puedo estar aprendiendo a hablar inglés, ¿no? Entonces, como que una vez que yo ya estoy aprendiendo, yo aprendí a hablar inglés, mi castellano, pues como que ya trata de combinar, porque hay mucha gente que ya habla inglés, o en el caso de las gentes, de las personas que son naturales ingleses, que hablan castellano, pues su castellano no es igualito de nosotros. Entonces, hay esa pequeña variación en la vocalización de las palabras, cuando tú hablas otra lengua o aprendes una segunda lengua, ya, a esa pequeña variación se llama variación adquisicional. ¿Ok? Porque tú adquieres otra lengua, tú adquieres esa lengua como una segunda, como una tercera lengua. ¿Ok? Entonces, ahora, te decía que estas variaciones van a tener pues algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del territorio, en el caso geográfico, por ejemplo, va a tener las personas de Huancayo, las personas de Piura, las personas de Cusco, de otras regiones de la selva, ¿ok? Van a presentar unas diferencias en su habla, ¿ok? ¿Y qué diferencias, profesor? Diferencias en la pronunciación, en la pronunciación, diferencias en el vocabulario y diferencias en la sintaxis. ¿Ok? Entonces, pronunciación, pues, cómo vocaliza el término, cómo lo pronuncia el término. Vocabulario, qué palabra utiliza. Por ejemplo, en Junín, a un niño lo llaman chiuche, en Lima o en la costa lo llaman churre, ¿no? Entonces, profe, va cambiando la situación, ¿no? O en el caso, si nos salimos de Perú, por ejemplo, nosotros lo llamamos ducha, ¿no? La ducha para bañarnos, y tal vez en Venezuela no lo llaman ducha, sino lo llaman regadera. Entonces, a esa pequeña variación también se enfoca pues en el caso de la variación geográfica, o variación social, o variación adquisicional, ¿ok? Va a depender, ¿ok? Pero recuerda que estas lenguas, al momento de pronunciar, al momento de ejecutar, se va a tener diferencias en su pronunciación, diferencias en su vocabulario, o diferencias en su sintaxis, o sea, en el orden cómo se pronuncia la oración o el enunciado. Ejemplo, tenemos acá algunos ejemplitos, por ejemplo, el dialecto interno. ¿Cómo habla un castellano de Lima? Me duele la espalda. ¿Cómo habla el castellano andino? De mi espalda dolor sintiendo estoy, pues. ¿Y cómo habla uno de la Amazonía? Me duele de mi pecho su atrás. Profe, acá hay una variación gigantesca, ¿ok? Primero, acá lo llama espalda. Aquí también lo llama espalda. Aquí ya no lo llama espalda, lo llama de mi pecho su atrás, ¿ok? Ahora, en esta parte, me duele la espalda. Es una oración casi, bueno, según nuestro contexto, como nos enseñan en el castellano, es casi normal. Y en el andino, profesor, de mi espalda dolor sintiendo estoy. Ya cambió la sintaxis, está como que la oración o el enunciado se ha desordenado. Y en la Amazonía ya ni hablar. Me duele de mi pecho atrás. Entonces, profe, aquí tenemos variación de vocabulario, tenemos variación de pronunciación, porque acá hay una entonación también que se hace en cada uno.
¿ok? Y luego también hay una variación sintáctica, lo que estábamos hablando, pronunciación, vocabulario y sintaxis. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque esta oración está desordenada o este enunciado está desordenado. Entonces, te das cuenta, niño, que dentro del territorio peruano presentamos, pues, así sea el castellano, así sea otras lenguas, va a presentar diferentes variaciones. A esas variaciones que va a presentar una lengua se le llama, pues, el dialecto. ¿Ok? En este caso, el dialecto por el punto de vista territorial, tal vez, o también sociolecto, ¿no? Que es o también idiolecto, que sería otra de las variaciones que va a presentar nuestras lenguas dentro del territorio del Perú. ¿Ok? Entonces, recordamos un poquito, entonces, profesor, estamos hablando que la realidad lingüística del Perú no solamente se enfoca en las lenguas originarias autóctonas, que son aproximadamente 47, sino también incluye al castellano, porque estamos hablando de la realidad lingüística del Perú, ¿ok? No estamos hablando de las lenguas originarias, porque si dijéramos lenguas originarias, ahí sí estaríamos enfocándonos netamente en las lenguas que surgieron, aparecieron o son autóctonas de Perú. Pero como estamos hablando de la realidad lingüística, estamos ya incluyendo a todas las lenguas que practicamos en el Perú, incluido el castellano. Ahora, ahora bien, una vez que ya recordaste, niñito, vamos a ver el siguiente trabajito. ¿Qué trabajo vamos a realizar, profesor? Bueno, eso ya solamente hemos recordado, ¿ok? El trabajo para esta sesión necesariamente es elaborar una noticia, ¿ok? Recuerda que nuestra competencia es escribe o produce texto, ¿no? Escribe textos. Entonces, en este caso vamos a elaborar una noticia, ¿ok? ¿Y una noticia de qué, profesor? Y acá quiero que me ayudes, niño. Acá quiero que me ayudes porque la clase recuerda que es mañana, ¿no? Mañana miércoles 15, ya, a las 2:30 de la tarde, no te olvides, la clase. Ahí vamos a hablar exactamente qué es una noticia, qué tipo de texto, cómo se elabora, cuáles son sus características, su estructura, entre otras, ¿ok? No te preocupes de eso, ¿ok? Lo que quiero que me ayudes ahora, niño, es buscar información sobre las lenguas del Perú, incluido el castellano, pero bueno, el castellano ya hay mucha información. Enfoquémonos en las lenguas originarias del Perú, ¿ok? Entonces, buscamos información. ¿Por qué, profesor? Porque tú vas a hacer una noticia, niño, vas a crear una noticia, vas a producir una noticia. Por lo tanto, si yo quiero producir una noticia, profesor, ¿pero de qué produzco? Ahí quiero que me ayudes, niño. Ahí quiero que me ayudes. O sea, profesor, vas a buscar, tú puedes, de las 47 lenguas, niño, tú puedes hablar cualquier lengua. ¿Ok? Puedes agarrar el quechua, que es algo cercano a nosotros, puedes agarrar el aymara, en este caso, pues, el ashénica, ¿ok? El pano, ¿ok? El ayahuasca, entre otras lenguas, ¿ok? Ahora, lo que tú debes hacer, niño, es investigar. ¿Qué cosa te puedes enterar de esa lengua? Por ejemplo, puede estar en peligro de extinción. Uno. O que, claro, me enteré, profesor, que esta lengua está elevando su cantidad de hablantes, su número de hablantes. No sé, quién sabe, ¿no? Del 2015 al 2020 tal vez ha elevado el número de hablantes de esa lengua. ¿Qué más, profesor? Nos hemos dado cuenta, profesor, que en esta lengua hay mucha gente que tiene lo que es una sufren discriminación, profesor. Claro, los hablantes de esta lengua, por ejemplo, en el año 2000 tanto, o en el año pasado, en el mes de tanto, en estas circunstancias ha sufrido una discriminación, por ejemplo, ¿no? Ahora, o por ejemplo, ¿no? Que el presidente ha declarado algo sobre alguna lengua, ¿no? Quizás esta lengua ya está en peligro de extinción, ¿no? Que el Estado del presidente ya lo ha dicho, tal vez, quién sabe, o que ya se extinguió, tal vez, quién sabe, ¿ok? ¿Qué más, profesor? Ah, ¿Por qué recomendar tal vez estudiar esa lengua? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, una noticia que estaba viendo, una señora, una ancianita, estaba pues en el aeropuerto, ¿ok? Y ella hablaba pues su quechua aymara y el quechua y la hermosa pues no entendía lo que es el aymara quechua y pues le estaba diciendo para que se acomode en su asiento respectivo en el avión, pero
La ancianita pues no entendía y ella le respondía en su quechua y en su aymara y ambos no se entendían. Entonces tú puedes poner eso tu noticia, ¿no? Una noticia, tu titular, ¿no? Entonces buscas un titular más llamativo, niño, y vas creando tu noticia sobre esa situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto es elaborar una noticia de una lengua o de varias lenguas, ¿ok? O de una realidad lingüística del Perú, ¿ok? En la cual, pues, máximo debes tener, pues, una cara, tu noticia, máximo debe tener una carita, ¿ok? Una cara. Entonces, ahora, profesor, ¿y exactamente qué voy a hablar de esa lengua? Bueno, y entonces eso es libre, niño, eso es libre, eso ya queda en ti, ¿ok? Por eso les estoy diciendo, puedes buscar información de la lengua, números de hablantes, situación de la lengua, lenguas en peligro de extinción, ¿ok? Discriminación lingüística, ¿ok? Ahora, no sé, que hay una comunidad que solamente no quieren compartir tal vez su lengua, no solamente ellos quieren hablar su lengua, tal vez, quién sabe, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos enterarnos de una lengua. O sea, en otras palabras, nos vamos a volver reporteros. ¿Ok? Entonces, como tú eres un reportero, niño, te vas enterando de muchas cosas de la lengua, ¿ok? De las lenguas del Perú, y tú vas pues anotando, ¿no? Y vas a sacar, vas a producir una noticia escrita, ¿ok, niño? Entonces, hasta ahí llega el trabajo, lo que vamos a hacer, o lo que yo quiero que por el momento estés realizando. ¿Por qué? Porque ya mañana en la clase veremos pues exactamente cómo se trabaja una noticia, cuál es su estructura, cuáles son sus características, elementos y en qué consiste exactamente, cuál va a ser su formato, qué se va a calificar y todo eso ya mañana lo veremos. ¿Ok, niño? Entonces, nos vemos, bye bye, ahí los dejo.